A continuación, la Santa Misa. El siguiente programa es Clase A, apto para toda la familia. En el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que se unen con nosotros en esta Eucaristía digital. Les saludamos con mucho cariño desde Amén Comunicaciones, apostolados en medios para una evangelización nueva. En esta Santa Misa oramos de una manera muy especial por el fin de la pandemia. Sabemos que en muchos de nuestros lugares de origen, ciudades, tenemos picos muy altos de esta pandemia. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por todo el personal de la salud. Oramos para que el Señor tenga misericordia de su pueblo. También oramos en esa Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Juan Manuel Suescum y Nancy Franco, por la resurrección de la hermana Esneda Sánchez, por las intenciones y necesidades de Claudia García Agudelo, y oramos también por el personal de la salud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios omnipotente, te pedimos que quienes celebramos el misterio de la resurrección del Señor podamos alcanzar la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y a Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y a ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirán de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera proponerles dos sencillos mensajes para nuestra reflexión en este día. El primero, tomado de esa primera lectura tan hermosa que escuchábamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos decía
que fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos del Señor cristianos. Cristianos. En Antioquía llamaron por primera vez a los discípulos del Señor cristianos. Pero les voy a dar otro dato. En el año 107, un discípulo del apóstol San Juan, el discípulo amado, ese discípulo de San Juan se llamó Ignacio de Antioquía. De Antioquía, es decir, del mismo lugar donde llamaron por primera vez a los discípulos del Señor cristianos. Pues en ese año 107, es decir, estábamos muy recién a la ascensión del Señor. En el año 107, Ignacio de Antioquía escribió una carta a los cristianos de Esmirna, donde le dice lo siguiente: donde está el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo esté también, está la Iglesia Católica. ¡Wow! Primer siglo, Ignacio de Antioquía llama a la Iglesia del Señor católica. Y curiosamente, en la misma ciudad de Antioquía, donde llamaron por primera vez a los discípulos del Señor cristianos. Pues muy bien, en ese mismo lugar, Antioquía, se llamó también por primera vez a la Iglesia del Señor Iglesia Católica. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa coincidencia! Además, fíjense lo que decía San Ignacio de Antioquía. ¿Discípulo de quién? Del apóstol San Juan. Es decir, ¿cuánto escucharía San Ignacio de Antioquía a San Juan? Y le dice justamente sobre la Virgen María: y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto y también la muerte del Señor. ¡Wow! Al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto y también la muerte del Señor. ¡Qué belleza! San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Juan y de San Pablo, creía en la virginidad de María, que es lo que cree nuestra iglesia cristiana católica. Y algo más, San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento, y la llama la carne de Cristo, don de Dios y medicina de la inmortalidad. Es más, San Ignacio de Antioquía decía de la Eucaristía: denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Lo dice un directo discípulo de San Juan y de San Pablo. Y escuchen lo que le decía la iglesia a la que él llama católica, católica, en una carta que escribió a los de Filadelfia. Decía él: la iglesia es una institución divina, cuyo fin es la salvación de las almas, y quienes se separan de ella, se separan de Dios. Qué impresionante lo que escribe San Ignacio de Antioquía. Todo esto que nos demuestra, mis queridos hermanos, nos demuestran dos cosas. La primera, que los primeros cristianos creían lo que nosotros creemos. Es decir, creían en la virginidad de María, creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y dos, que la única iglesia que desde Pentecostés, ojo lo que voy a decir, la única iglesia que desde Pentecostés siempre se reúne con María, la Madre del Señor, es la iglesia cristiana católica, porque ninguna otra iglesia, aunque se llame cristiana, se reúne con María. No se reúnen con ella. ¿Solo quién?
la Iglesia Cristiana Católica. ¿Cómo lo hizo desde el principio? En Pentecostés, reunidos con María. Por lo tanto, solo existe una iglesia fundada por Cristo Jesús, que en Antioquía se le dio el nombre a los seguidores de Jesús, cristianos, y también se les dio el nombre de católica. Católica. Qué hermoso. ¿Y qué decía el Salmo? Alaben al Señor todas las naciones. Eso es ser católico, porque católico significa universal, es decir, que vaya a todo el mundo. Es más, hasta el año 1517, solo existía una sola iglesia cristiana en el mundo. ¿Cuál? La católica. Y todos vivían en una misma fe, en un mismo bautismo, en un mismo Señor y Padre de todos. Pero de pronto, miren la fechita, 31 de octubre del año 1517, un estallido de rebeldía y división rompió ese ideal. El primero que se separó de la iglesia cristiana católica fue un hombre llamado Martín Lutero, quien fundó la iglesia luterana. A los 10 años de que Martín rompiera con la iglesia, ya existían más de 20 iglesias distintas a la iglesia cristiana católica. A los 100 años, más de 500 iglesias distintas a la iglesia cristiana católica. Para el año 1900 ya existían más de 15.000 iglesias distintas a la católica, y les cuento hoy cuántas existen hoy en día, más de 40.000 iglesias cristianas distintas a la iglesia cristiana católica. Una verdadera pena. Una verdadera pena, porque ese no fue el querer de Cristo. Porque el querer de Cristo es que todos fuéramos uno. Así lo dijo en este evangelio. Cristo y el Padre son uno. Mis hermanos, se dice que el demonio quería destrozar y volver 1000 pedazos el cuerpo físico de Cristo allá en la cruz. Pero como no pudo, entonces se ha empeñado en hacer 1000 pedazos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, con las divisiones que ha generado. Por eso estamos llamados a amar, defender y servir a la iglesia que Cristo fundó, siendo fieles a la doctrina, fieles a nuestros pastores, fieles a la palabra de Dios. Pero segundo, dice el evangelio que Cristo y el Padre son uno. Son uno. De hecho, Jesús oró al Padre para que todos los que le seguimos seamos uno con Él. Es decir, que no hayan divisiones entre sus seguidores, que no se generen divisiones entre sus seguidores, que haya unidad entre sus seguidores. Desafortunadamente hoy en día no solamente hay que defender la fe con los de afuera, es decir, con los que no son católicos, con los que no comparten nuestra fe, con los que no comparten nuestras creencias, nuestra iglesia, sino que, y es un dolor decirlo, también hay que defender hoy en día la fe con los que supuestamente están adentro. Sí, antes se entendía que uno defendiera la enseñanza y la doctrina de la iglesia frente a grupos cristianos no católicos, pero lo que es ya casi inaudito es tener que defender la doctrina católica frente a una persona que supuestamente es católica, que supuestamente es de los nuestros, que supuestamente sigue a la verdadera iglesia del Señor. Mis hermanos, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado. Bueno, no vayamos muy lejos. En estos momentos se está prácticamente llevando a cabo un futurocisma con la iglesia alemana, que están en un sínodo muy complejo, muy difícil, porque están sugiriendo para que el Papa apruebe lo que él no va a aprobar jamás. El matrimonio entre personas del mismo sexo,
el matrimonio para sacerdotes que ya ejercen su ministerio, el sacerdocio para los sacerdotes, el matrimonio para los sacerdotes, toda la ideología de género con toda su agenda. Imagínense, supuestamente están con nosotros y están generando ¿qué? Una división. Y por eso hay que orar mucho por la iglesia alemana, porque detrás de ellos seguirá la iglesia suiza y también la austriaca, en fin. Pero no vayamos muy lejos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con algunos miembros de la iglesia que ponen en entredicho muchas enseñanzas de la iglesia? Cuestionan la Biblia, cuestionan sus enseñanzas, niegan verdades de fe. No falta quien niegue que Cristo está en la Eucaristía, o niegan la existencia del demonio, manifestando que es una realidad simbólica, que no es una realidad personal. Absuelven y le dan la comunión a personas que viven sin casarse, o que viven en adulterio, o que viven una vida desordenada y lujuriosa, sin propósito alguno de cambio. O no faltan los que defiendan y promuevan la aprobación de prácticas pecaminosas como el aborto, la eutanasia o las relaciones entre personas del mismo sexo. Sí, negando verdades de fe que no son opinables, que no son debatibles y que no son discutibles. Incluso muchos fieles le dicen a uno: padre, tal sacerdote me dijo que aunque yo viviera en unión libre, si no le hacían ningún mal a nadie, no tenía problema en comulgar. Terrible, terrible. O no falta el que le dice: padre, es que un padre me dijo que si yo tenía relaciones sexuales con mi novia y que mientras yo le fuera fiel a ella, no tenía problema en comulgar. Terrible, terrible. Cuando a mí me dice un fiel eso, yo le digo: mira, padre, es que tal sacerdote me dijo tal cosa. Yo le digo: mira, hijito, mira, hijita, cuando eso te pase, sabiendo que lo que te dicen no es sana doctrina y no es verdad, primero, no te pongas a discutir o a pelear con ese sacerdote. Dile simplemente: padre, muchas gracias por compartirme su opinión personal frente a lo que le dije. Pero ahora, padre, yo quisiera escuchar la opinión y la enseñanza de la iglesia. Yo quisiera escuchar la doctrina de la iglesia. Y listo. Pero hermanos, es muy triste, porque mientras uno como sacerdote o los misioneros laicos comprometidos con el Señor y tantos sacerdotes en el mundo nos esforzamos por enseñar fielmente lo que nos enseña la iglesia, mientras algunos nos esforzamos por presentar el evangelio sin alteración alguna, mientras algunos nos esforzamos por proteger, cuidar y apacentar las ovejitas del Señor, luego algunas de esas ovejas escuchan a un sacerdote o a un predicador o compran un libro que contradice las enseñanzas tradicionales de la iglesia, pues estos terminan confundidos. Y son esas confusiones las que no permiten el deseo que tiene Jesús en el evangelio, que seamos uno, como el Señor Jesús y el Padre son uno. Miren, hermanos, un cristiano católico de verdad, cree en lo que está escrito en la Sagrada Escritura sin alteración alguna. Un cristiano católico de verdad, cree en lo que ha transmitido la Sagrada Tradición en 2000 años. Un cristiano católico de verdad, cree en la Santa Madre Iglesia fundada por Cristo en la persona del apóstol Pedro. Un cristiano católico de verdad, cree en la presencia real de Jesús en la Divina Eucaristía. Un cristiano católico de verdad, cree en el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión. Un cristiano de verdad, cree en los milagros que Jesús hizo y están narrados en los santos evangelios. Un cristiano de verdad, cree que Jesús es Dios y es hombre verdadero. Un cristiano de verdad, cree en la Santísima Virgen María como Inmaculada, como Madre de Dios, como Virgen antes, durante y después del parto, y cree en su asunción a los cielos, y le ama
y le reza su santo rosario. Un cristiano de verdad, verdad, cree en la asistencia del demonio, a quien Dios reprenda. Un cristiano católico de verdad, verdad, defiende la vida natural, la vida desde su concepción hasta su muerte natural, y por lo tanto rechazará toda amenaza contra la vida, llámese aborto, llámese eutanasia, llámese homicidios. Un cristiano católico de verdad, verdad, defiende la santidad de la familia y el único matrimonio verdadero que existe, que es entre un hombre y una mujer. Un cristiano católico de verdad, verdad, defiende la adopción de los niños, pero por parte de unos padres sustitutos, hombre y mujer. Y así sucesivamente, hermanos. No podemos dejar de creer y defender lo que el Señor nos ha transmitido fielmente a través de su palabra, a través también del magisterio de la iglesia. Por eso yo los invito a que oremos por la unidad, oremos por la fidelidad a Dios y la fidelidad a la iglesia, oremos por la fidelidad a la palabra y a la doctrina que fielmente enseña el magisterio de la iglesia. Oremos por el Papa, oremos por los obispos, oremos por los cardenales, oremos por todos los religiosos y religiosas, que podamos ser unos como el Padre y Cristo son uno. Y vuelvo y repito, oremos por el sínodo alemán, para que ellos escuchen al Espíritu Santo, se dejen guiar por el Espíritu Santo y no por lo que propone este mundo con sus mentiras. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído, y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos al Señor. Santo
es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas, bendigamos al Señor, bendigamos al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, en medio de nosotros está Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, sus obispos auxiliares, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, dice el Señor. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien nos elegí. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia. A ella le pedimos que ruegue ahora y siempre por la iglesia de su Hijo, la misma que fundó en la persona de San Pedro, la misma que fue llamada cristiana en Antioquía y también católica en la misma ciudad de Antioquía. Oramos a nuestra Madre Santísima por el sínodo alemán, para que escuche al Espíritu Santo y no aprueben lo que es inaprobable, para que no rompan con la comunión eclesial, con la unidad eclesial. Oramos por todos los cristianos para que escuchen el llamado de Jesús a ser uno solo, una sola iglesia, uno solo, como el Padre y Él son uno. Por eso, Madrecita, a ti que la iglesia
siempre te invoca como madre y como intercesora. Y que desde Pentecostés siempre nos reunimos contigo. Hoy, de manera muy especial, te pedimos por la unidad de la Iglesia y también por el fin de la pandemia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Venimos siempre a tu santuario para pedirte tu protección. Eres consuelo de los cristianos, Madre sencilla de mi Señor, auxiliadora, auxiliadora, danos tu protección, auxiliadora, auxiliadora, sé mi refugio en la aflicción. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita